Esto ocurrió durante las vacaciones de primavera de mi penúltimo año de universidad. Mis tres amigos más cercanos, Carlos, Alicia y Sebastián, y yo decidimos ir a acampar con el coche por la Sierra de Granada, en España. Llevábamos haciendo este tipo de viajes juntos desde primer año, pero ese semestre todos estábamos bastante justos de dinero, así que optamos por acampada libre en lugar de pagar un camping oficial. Encontré el lugar en una de esas aplicaciones de camping que muestran sitios gratuitos. Estaba en las afueras de Guadix, escondido al fondo de una pista forestal que parecía no terminar nunca. Los cuatro ya teníamos suficiente experiencia acampando juntos como para saber lo que hacíamos. Llegamos a última hora de la tarde y encontramos un claro cerca de lo que parecía haber sido el cauce de un arroyo. Estaba completamente seco, pero se notaba que en algún momento había pasado agua por allí. La zona estaba bastante aislada. No vimos a ningún otro campista, ni siquiera huellas recientes de neumáticos. Sinceramente, era perfecto para el ambiente que buscábamos. Montamos las tiendas en un grupo suelto, quizá a unos 5 metros unas de otras. Nada especial en la disposición, simplemente donde el suelo parecía más nivelado y con menos piedras. Ni siquiera recuerdo qué hicimos esa noche. Probablemente bebimos algunas de las cervezas que llevamos mientras jugábamos a las cartas. Estábamos bastante cansados del viaje, así que alrededor de las 11 nos fuimos cada uno a nuestra tienda. Recuerdo haber dormido muy profundamente esa noche, lo cual ya era raro para mí, y más aún en un viaje de acampada. Incluso cuando duermo en una cama cómoda y en una habitación con temperatura controlada, me despierto varias veces por el frío, por tener que ir al baño o por cualquier otra cosa. El punto es que soy una persona que duerme muy ligero, y en un camping ni hablemos. Estoy acostumbrado a despertarme al menos 3 veces, pero esa noche me sentí completamente noqueado, como si hubiera tomado una pastilla para dormir o algo así. Cuando me desperté a la mañana siguiente, algo se sintió mal de inmediato. Abrí la cremallera de mi tienda para que entrara aire fresco, y entonces me quedé congelado. Lo noté al instante. Las 4 tiendas habían sido movidas, no desordenadas ni zarandeadas por un animal. Movidas, de verdad. Estaban colocadas formando un cuadrado perfecto alrededor de un montón de piedras que definitivamente no estaba allí cuando nos fuimos a dormir. Parte de mí sintió que todavía estaba soñando. Así de extraña y casi imposible de creer era la escena frente a mí. Cada tienda había sido reubicada quizá a 6 o 9 metros de su posición original. Pero eso no fue lo que más me perturbó. Las piquetas seguían perfectamente clavadas en el suelo, y nada dentro de ninguna tienda había sido alterado. Mi saco de dormir estaba exactamente como lo había dejado. Mi móvil seguía conectado a la batería portátil, y todo mi equipo estaba en el mismo sitio. No faltaba nada en mi tienda. Lo comprobé 1, 2 y 3 veces. Pensé que me estaba volviendo loco. Grité para despertar a mis amigos. Carlos fue el primero en salir de su tienda, y ni siquiera tuve que explicarle nada. Podía ver en su cara
que estaba experimentando la misma confusión que yo. Alicia y Sebastián salieron unos segundos después, y al verlos observar el campamento, supe que era lo mismo para ellos. Ninguno de nosotros recordaba nada. Entonces, Alicia mencionó que había tenido un sueño muy vívido en el que caminaba como un león a través de algún tipo de paisaje desértico, mientras alguien contaba sus pasos en voz alta. Luego Carlos añadió que había soñado que estaba en el ejército, marchando junto a otros soldados. Sebastián no recordaba haber soñado nada, ni yo tampoco, pero nos pareció inquietante que tanto Alicia como Carlos hubieran tenido sueños tan extrañamente similares. La sensación entre los cuatro era muy rara, difícil de describir. Era casi como si nos estuviéramos leyendo la mente. Es complicado explicar la sensación, pero realmente parecía que estábamos más conectados que la noche anterior, solo que de una manera negativa. Recuerdo mirarlos en una y otra vez, intentando entender qué era lo que sentía a mi alrededor. La mejor forma de describirlo es como si hubiera una quinta persona observándonos a todos, que al mismo tiempo también formaba parte de nosotros. Examinamos el campamento con más cuidado, buscando pistas o cualquier cosa que nos ayudara a reconstruir lo que había pasado. Al principio, Carlos sugirió que quizás simplemente nos habíamos emborrachado mucho y olvidado lo que hicimos la noche anterior. Pero esa teoría se vino abajo en cuestión de segundos. Encontramos marcas de arrastre en la tierra que iban desde donde cada tienda había estado originalmente hasta donde terminó. Lo extraño era que las marcas se detenían a unos 3 metros del lugar final de cada tienda, como si alguien las hubiera arrastrado parte del camino y luego las hubiera levantado y cargado el resto de la distancia. El montón de piedras en el centro era aún más raro. Había exactamente 4 piedras y estaban equilibradas unas sobre otras como si fueran una escultura. De hecho, habría sido bonito de no ser por las circunstancias. Carlos se acercó para mirar mejor y, al inclinarse para examinar la piedra superior, tropezó y terminó tirándolo todo. Las piedras simplemente cayeron al suelo. Nada dramático. Durante un segundo, los 4 nos quedamos en silencio, mirando las piedras esparcidas. Y entonces, todo pasó de un 5 a un 10. Exactamente al mismo tiempo, los 4 empezamos a escuchar un sonido grave y profundo proveniente de algún lugar a lo lejos. Sonaba como piedras rozándose entre sí, no como un terremoto ni nada parecido, más bien como una antigua puerta de piedra siendo empujada para abrirse. Escuchar ese sonido nos hizo entrar en pánico y todos empezamos a recoger nuestras cosas sin siquiera hablarlo. Como dije antes, era como si nos leyéramos la mente, y eso también se aplicaba a las emociones. Yo podía sentir el miedo de mis amigos y sabía que ellos podían sentir el mío. Fue realmente aterrador, 10 veces más aterrador que hacía apenas 2 minutos. No creo haber desmontado un campamento tan rápido en mi vida. De forma realista, nos fuimos de allí en menos de 5 minutos, pero en ese momento se sintió como una eternidad. No voy a insistir demasiado en lo que pasó. No me gusta pensar en lo que ocurrió esa noche.
Y me preocupa que, si lo pienso demasiado, pase de ser una especie de sueño febril que se queda al fondo de mi mente a algo más real. Eso fue hace 5 años. Ahora, los 4 casi no nos vemos. Supongo que así es como funcionan las cosas cuando la gente se hace mayor. Carlos se mudó a Sevilla después de graduarse. Alicia está haciendo un máster en Barcelona. Y creo que Sebastián se mudó a Bilbao con su novia. Seguimos en contacto, pero nunca hemos vuelto a hablar de esa noche. Mi nombre es Simón. Esto ocurrió el verano pasado, cuando tenía 23 años. Mi novia Claudia y yo habíamos estado planeando este viaje de acampada durante meses. Solo los dos, sin cobertura, sin distracciones. Llevábamos juntos alrededor de 1 año y medio en ese momento. Y, siendo sincero, las cosas se estaban volviendo un poco monótonas. No iba mal, solo era rutina. Pensamos que un fin de semana en el bosque nos vendría bien. Elegimos un lugar en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, en España. Llevaba semanas mirando distintas ubicaciones en internet, intentando encontrar algo que no estuviera demasiado concurrido, pero que tampoco fuera completamente aislado. El sitio por el que me decidí era una zona de acampada a unos 5 kilómetros por una pista forestal. Según las reseñas, tenía quizá 6 o 7 parcelas en total, y estaban bastante separadas entre sí. Salimos el viernes por la tarde alrededor de las 3. Paramos a comprar provisiones en un supermercado cerca de la entrada del parque y llegamos al camping justo antes de que se pusiera el sol. El camino hasta allí era complicado, con muchos baches y grava suelta, pero mi todoterreno lo aguantó sin problema. Cuando entramos en el claro principal, sinceramente, quedé bastante satisfecho con mi elección. Había algunas mesas de picnic repartidas, un par de anillos para hogueras, y las parcelas estaban lo suficientemente metidas entre los árboles como para tener privacidad. Fuimos conduciendo despacio, revisando los distintos sitios. La mayoría estaban vacíos, lo cual era buena señal. Pasamos por una parcela que tenía un sedán azul aparcado, pero no vi a nadie alrededor. Claudia señaló un sitio en el extremo más alejado del camping, justo donde el camino terminaba y se internaba en el bosque. Tenía un claro decente para montar la tienda y estaba colocado de forma que los árboles bloqueaban la vista de los demás campamentos. Pasamos la siguiente hora montándolo todo. Claudia es de esas personas muy meticulosas con cómo se colocan las cosas, así que básicamente me limité a seguir sus instrucciones. Cuando terminamos, ya estaba empezando a oscurecer. Encendí el fuego mientras Claudia preparaba unos bocadillos, y durante un rato todo se sintió exactamente como debía ser. Estábamos sentados bebiendo cerveza, mirando las llamas, sin hablar de nada importante, simplemente estando juntos, que creo que era el objetivo. Alrededor de las 10. Claudia fue a lavarse los dientes al grifo que estaba cerca de las mesas de picnic. Yo me quedé junto al fuego, removiéndolo con un palo y terminando mi cerveza. Fue entonces cuando noté a alguien de pie en el borde de nuestra parcela, justo más allá de donde alcanzaba la luz de la hoguera. Me sobresalté un poco. No voy a mentir.
porque de verdad no había oído a nadie acercarse. El tipo se disculpó por asustarme y dijo que estaba acampado allí cerca, en el sedán azul, y que solo quería presentarse. Se llamaba Adrián y parecía tener unos 30 años. Tenía una forma muy intensa de mantener el contacto visual que me hizo sentir incómodo, pero obviamente no iba a decir nada. Claudia volvió caminando hacia nosotros y por la forma en que balanceaba las caderas, pude notar que no le había gustado nada la interrupción. Adrián se dio cuenta de ella, se giró y dijo que había elegido un buen sitio, muy apartado. Comentó que estaba acampando solo, intentando alejarse de la gente durante el fin de semana, lo cual resultaba bastante contradictorio, teniendo en cuenta que estaba literalmente plantado en nuestro campamento charlando. Y por cierto, en cuanto Claudia volvió, yo dejé de existir. Toda la atención de Adrián se centró en mi novia, lo cual no era del todo sorprendente, pero sí muy raro. Hablamos durante 1 o 2 minutos más, y cuando digo hablamos, me refiero a que él le hablaba a Claudia mientras ella respondía con contestaciones cada vez más incómodas, esperando claramente a que se fuera. Al final, lo interrumpí y le dije que queríamos dormir porque nos íbamos a levantar temprano, y eso consiguió que se marchara. En cuanto se internó en la oscuridad, me di cuenta de que no usaba linterna ni nada parecido, lo cual me pareció un poco extraño. Claudia y yo coincidimos en lo raro de toda la situación y decidimos intentar olvidarlo. Nos quedamos despiertos 1 hora más o menos. Luego apagamos el fuego y nos fuimos a la tienda. No recuerdo quedarme dormido, pero sí recuerdo despertarme. Y en el mismo momento en que lo hice, supe que algo no iba bien. Tardé apenas 3 segundos en darme cuenta de que me había despertado por unas voces en la distancia. Sonaba como 2 personas manteniendo una conversación en algún lugar cerca de nuestro campamento. Miré a mi lado y vi a Claudia profundamente dormida. Y fue entonces cuando se activó mi instinto protector. No me quedé paralizado ni encogido dentro de la tienda, sino que salí a investigar. Abrí la cremallera lo más silenciosamente posible y asomé la cabeza. Las voces se detuvieron casi de inmediato, como si me hubieran oído, aunque yo creía haber sido completamente silencioso. Tan rápido como pude, agarré el móvil y encendí la linterna, iluminando alrededor del campamento. Pero quienquiera que hubiera estado allí, ya se había ido o estaba más lejos de lo que pensé al principio. Al final, volví a meterme en la tienda e intenté volver a dormir. Al fin y al cabo, era un camping público. La gente se queda despierta hasta muy tarde cuando acampa, así que no pensé que fuera algo amenazante. Solo esperaba que quien estuviera allí captara la indirecta y tuviera su charla nocturna en otro sitio, lejos de donde yo intentaba dormir. No me molesté en mencionárselo a Claudia a la mañana siguiente. No veía el sentido de preocuparla por nada. Pasamos la mayor parte del día haciendo senderismo, lo cual fue muy divertido y, la verdad, un buen ejercicio. Cuando el sol empezó a ponerse, fui a buscar más leña a un montón que habíamos hecho cerca del coche. Fue entonces cuando noté algo en el parabrisas. Era una servilleta
doblada por la mitad y metida bajo la escobilla. La saqué, la desplegué y me quedé helado al descubrir que era una nota que decía: «Deberías mover tu tienda». Obviamente, no iba a guardármelo. Así que se la enseñé a Claudia y le conté lo que había pasado la noche anterior. Cuando vio la nota, me preguntó de inmediato si era Adrián. Le dije: «Supongo que sí, porque ¿quién más podría ser?». Y mientras los dos hablábamos sobre qué hacer a continuación, claramente alterados, como si fuera una señal, apareció Adrián caminando hacia nosotros. Llevaba exactamente la misma ropa que el día anterior, y verlo me llenó de una mezcla de rabia y miedo. La rabia ganó, y le dije de forma más agresiva de lo que probablemente debería que tenía que dejar de aparecer así sin avisar. Estaba 100% convencido de que él estaba detrás de la nota y de las voces de la noche anterior, y no iba a dejar que pensara que me estaba engañando. Se disculpó con voz áspera y dijo que solo estaba comprobando que estuviéramos bien. Antes de que pudiera responder, Claudia le preguntó por qué tendría que comprobarlo, y entonces dijo algo que realmente me sorprendió. Nos dijo que no quería asustarnos, pero que le había sorprendido ver a gente tan joven como nosotros en ese camping. Dijo que por esa zona se sabía que ocurrían muchas cosas raras, cosas inquietantes. Contó que había encontrado campamentos abandonados en lo profundo del bosque, señales de personas, pertenencias dejadas atrás y otras cosas extrañas. Yo no confiaba demasiado en lo que decía, pero lo dijo de una forma tan directa y natural que una parte de mí pensó que quizá estaba siendo sincero. Luego añadió que la noche anterior había oído a gente caminando alrededor de su coche, así que pensaba acortar el viaje e irse a casa antes de que anocheciera. Después nos aconsejó que hiciéramos lo mismo. En ese punto no iba a discutir. Y tampoco es que Claudia quisiera quedarse. Así que empezamos a recoger nuestras cosas. Fue bastante estresante, sobre todo porque el sol ya estaba a punto de ponerse. Podía notar que Claudia empezaba a entrar en pánico porque le temblaban las manos mientras metía cosas en el coche. Intenté tranquilizarla lo mejor que pude, pero yo tampoco me sentía nada bien. Por fin terminamos de cargar todo y arranqué sin decir una palabra más. El sol prácticamente ya se había puesto y en pocos minutos estaría completamente oscuro. Pero mientras salía del camping, noté que el sedán azul de Adrián seguía en su parcela, lo cual me pareció extraño. Lo vi agachado junto a una de las ruedas, así que detuve el coche. Le pregunté qué estaba haciendo y se apartó para mostrarme un corte enorme en el neumático, algo que claramente había sido hecho a propósito. No había ninguna duda. Claudia dijo: «¡Madre mía!», y yo también me quedé en shock al verlo. No sabía qué hacer. Al principio, me preguntó si podía llevarlo en el coche, pero Claudia me susurró que no se sentiría cómoda con eso. Así que le dije que no podía, lo que hizo que me pidiera que llamara a la policía por él en cuanto tuviera cobertura. Le dije que lo haría. Salí del camping y empecé a bajar por el camino de tierra con las luces largas encendidas.
Habríamos avanzado unos 100 metros cuando miré a la derecha y los vi. Había 3 figuras de pie entre los árboles, quizá a unos 10 metros del camino. No se movían y tampoco parecía que intentaran esconderse, casi como si quisieran ser vistos. Solo los vi durante un segundo, pero estaba 100% seguro de que eran personas. Y Claudia también los vio. Mi pie pisó el freno por puro instinto. Ni siquiera sé por qué. Tal vez una parte de mí pensó que debía volver para advertir a Adrián. O quizá solo estaba intentando procesar lo que estaba viendo. Pero antes de que pudiera pensarlo, Claudia me agarró del brazo y me gritó que condujera. Un grito de verdad. Así que lo hice. Claudia no dijo una sola palabra durante todo el camino hasta la carretera principal. En cuanto tuve cobertura, me aparté y llamé al 102. Les conté todo y el operador me dijo que enviarían a alguien a comprobar qué pasaba. Nunca volvimos a saber nada. Tampoco es que lo esperara, pero me quedó una sensación horrible de que algo muy malo le había pasado a Adrián y de que yo tenía parte de culpa. Claudia intentó tranquilizarme diciendo que quizá él estaba metido en todo aquello, lo cual es una posibilidad, pero creo que es más una forma de sobrellevarlo que otra cosa. Sea como sea, es algo en lo que todavía pienso de vez en cuando. Esto ocurrió hace 2 días. Yo tenía 28 años en ese momento y trabajaba de forma remota como consultor informático desde Zaragoza. El trabajo no era nada especial, pero pagaba decentemente y poder trabajar desde cualquier sitio era una gran ventaja para mí. Por desgracia, estaba pasando por una etapa bastante mala en ese momento. Me había divorciado unos 3 meses antes y no lo estaba llevando bien. Nada de lo que intentaba funcionaba. Y créeme, lo intenté todo. Mirándolo ahora, parece un poco ingenuo y absurdo, pero en un momento dado me convencí de que pasaría el resto de mi vida siendo miserable si no hacía algo drástico, algo como desaparecer del mapa y pasar unas semanas solo en plena naturaleza. Y eso es básicamente lo que hice. Acampar siempre ha sido una parte importante de mi vida, así que adentrarme solo en la montaña no es tan descabellado como suena. Al menos para mí, he sido scout prácticamente toda mi vida. No llegué a conseguir el máximo rango a tiempo, pero la cuestión es que conozco el entorno salvaje mejor que la mayoría. A eso tengo que agradecerle a mi padre. No quería ir a ningún sitio donde hubiera otras personas. Eso habría arruinado todo el propósito. Necesitaba estar completamente solo. Así que hice lo que hace cualquier persona razonable a las 2 de la madrugada, cuando no puede dormir perderse por internet. Al final, encontré un viejo foro de acampada en zonas remotas de los Pirineos, con varias publicaciones sobre lugares no oficiales en una zona aislada del Parque Natural de Aigües-Tortes. En ese mismo momento, tomé la decisión. A la mañana siguiente, lo planifiqué todo. La única persona a la que le dije a dónde iba fue a mi hermano, y ni siquiera le di el punto exacto, solo una descripción vaga de la zona general.
Tenía bastantes días libres acumulados, así que perderme una semana de trabajo no era el fin del mundo. Si no recuerdo mal, eso fue un martes, así que debió de ser jueves cuando ya tenía la furgoneta completamente cargada. Llevaba suficientes suministros para aguantar toda la semana y algo más: comida deshidratada, pastillas potabilizadoras de agua, un botiquín y todo lo esencial. Y, por supuesto, mi rifle. No soy ningún fanático de las armas, pero no te adentras tan profundamente en zonas salvajes sin algún tipo de protección contra la fauna. El trayecto hasta allí fue de unas 4 horas desde Zaragoza. Las primeras 3 horas y media fueron sencillas: autovía, carretera comarcal y luego pista forestal. Pero el último tramo fue un auténtico dolor de cabeza. El GPS no paraba de recalcular porque el camino que necesitaba no aparecía en su sistema. Tras varios rodeos frustrantes y revisar de nuevo las descripciones del foro, encontré un sendero cubierto de maleza que parecía coincidir con lo que alguien había escrito. Tuve que parar 2 veces para apartar ramas y otros restos que bloqueaban el paso. Mi vehículo es un 4x4 decente, pero empecé a preocuparme por quedarme atascado. Seguí avanzando hasta que fue imposible continuar, y entonces apagué el motor. Sabía que tendría que salir marcha atrás cuando llegara el momento de irme, pero ya lo había previsto. Así que no me preocupé demasiado. Nada más bajar del vehículo, estuve bastante seguro de que estaba en el lugar correcto. Aunque, tan adentro de la naturaleza, en realidad no existe un lugar correcto, porque todo es igual de remoto. Aún así, estaba satisfecho. Había un claro no muy lejos del grupo de árboles frente al que había aparcado, y parecía un sitio perfecto para montar el campamento, excepto porque ya había una tienda allí. La noté casi de inmediato. Era una tienda vieja, de color verde oliva, que parecía sacada de los años 80. Mi primer pensamiento fue que alguien más había encontrado esas coordenadas, pero la tienda daba la impresión de llevar allí años. Había moho creciendo en el techo, un moho tan visible que se distinguía desde más de 6 metros de distancia. Me acerqué por curiosidad. Probablemente no debería haberlo hecho, pero en fin, llamé con un saludo amistoso y esperé. No hubo respuesta. La cremallera estaba medio abierta, así que la abrí del todo. Y déjame decirte que el olor que había dentro era absolutamente repugnante. Olía como si algo hubiera muerto ahí dentro. El hedor era insoportable, pero ya estaba demasiado metido y tenía demasiada curiosidad como para simplemente irme. Miré alrededor de la tienda y vi un saco de dormir vacío, algunas latas de sopa y una pequeña libreta. Aguanté el asco el tiempo justo para coger la libreta y sacar la cabeza de nuevo al aire limpio. No había nada más dentro de la tienda, aparte de lo que ya he mencionado. Así que no vi la necesidad de seguir investigando, aunque algo estaba provocando ese olor, y eso no lo entendía del todo. Después de salir de la tienda, empecé a hojear la libreta y me di cuenta casi de inmediato de lo que era: páginas
y páginas llenas de marcas de conteo. Debía de haber cientos, todas agrupadas de 7 en 7. La última página tenía 42 grupos, lo que equivale a más de 8 meses. En ese momento no estaba realmente asustado, más bien curioso e incluso un poco emocionado por haber tropezado con mi propio pequeño misterio. Pero tras revisar la libreta varias veces, no había mucho más que hacer. Al final decidí quedármela. ¿Qué iba a hacer sino devolverla? En cualquier caso, decidí montar mi propio campamento en el lado opuesto del claro, a una distancia prudente de la tienda, pero lo suficientemente cerca como para vigilarla. No me gustaba la idea de perderla de vista. Mientras me instalaba y me acostumbraba al entorno, me di cuenta de que no había señales de que nadie hubiera acampado allí antes. Hice una caminata bastante larga y no encontré anillos de fuego antiguos, basura, senderos, huellas, nada que siquiera sugiriera mínimamente la presencia de otro ser humano. Aquella noche, el cielo estaba despejado. Lo recuerdo perfectamente porque las estrellas eran impresionantes. El viaje y el montaje me habían dejado agotado, así que me dormí bastante rápido. Me desperté de forma repentina en mitad de la noche. No sabía qué hora era, pero tenía claro que no me había despertado por nada. Soy un dormilón empedernido, incluso en plena naturaleza, así que supe de inmediato que algo iba mal. Me quedé inmóvil en la oscuridad, escuchando, intentando oír si era un animal o cualquier otra cosa lo que me había despertado. Y después de unos 30 segundos, lo oí. Susurros. Sonaban como 2 o 3 voces distintas. Y si tuviera que calcular, diría que estaban a unos 6 metros de mi tienda. Parecía que estaban manteniendo algún tipo de conversación, pero no podía entender lo que decían. Estaba tan asustado que empecé a sudar. Cuando te adentras tan profundamente en la naturaleza para estar solo, lo último que esperas encontrar es a otra persona, y mucho menos a varias. Puede que no suene como lo más aterrador del mundo, pero en ese momento estaba completamente aterrorizado. Me quedé congelado dentro del saco de dormir, fingiendo estar dormido. Las voces se detuvieron, pero aún así no quise moverme, y al cabo de unos segundos empecé a oír pasos alrededor de mi tienda. Me di cuenta de que quien estuviera ahí fuera estaba rodeándola, como lo haría un animal. Instintivamente, mi mano fue directa al rifle, lo cual resultó ser la decisión correcta, porque menos de 2 segundos después, alguien empezó a tirar con fuerza de la cremallera de la tienda. Cuando no se dio, gracias a los cierres que había puesto, retrocedieron. Tenía el rifle apuntando directamente a la entrada de la tienda, y una parte muy fuerte de mí quería disparar en ese mismo instante. Esperaba que la persona que estaba manipulando la tienda simplemente se fuera, pero no. Empezaron a arañar la tela, como si intentaran abrirse paso cortando, y eso fue lo que me hizo perder el control. Hablé en voz alta, diciendo que tenía un arma y que se largaran de una maldita vez. El rascado se detuvo de inmediato. Hubo unos segundos de silencio absoluto, y luego escuché pasos. Varios pares de pasos, corriendo en lo que parecían direcciones distintas.
sonaba como si fueran al menos 3 personas, lo cual era, de alguna manera, 10 veces peor que pensar que solo eran 2. No huyeron todos en la misma dirección, lo que me pareció muy extraño. No dormí mucho esa noche, pero me sentí bastante seguro con el rifle a mi lado. En cuanto salió el sol, abrí la tienda y salí fuera, haciendo un gesto muy evidente de que iba armado. Lo primero que hice fue mirar hacia el lugar donde había estado la vieja tienda cubierta de moho. Había desaparecido. Caminé hasta el punto exacto donde sabía que había estado. No había hundimiento en el suelo, ni agujeros de piquetas. Nada. La hierba ni siquiera estaba aplastada. Pero sabía con total certeza que una tienda había estado allí. La había observado durante horas el día anterior. Lo que sí encontré fueron huellas humanas descalzas, por todas partes alrededor de mi campamento, formando un círculo irregular a unos 6 metros de distancia. Había muchísimas y de distintos tamaños, lo que confirmó que no había solo 2 personas allí fuera. Algunas huellas eran especialmente profundas, como si quienes las dejaron hubieran estado de pie en el mismo sitio durante mucho tiempo. Un rastro de pisadas conducía hasta un gran pino en el borde del claro. Me acerqué y entonces las vi. Cortes recientes en la corteza. Sabía perfectamente lo que eran. Marcas de conteo. 7 grupos de 7 y el inicio de un 8º grupo. Igual que en la libreta, me quedé allí de pie, intentando darle sentido a todo. La libreta había estado contando algo durante más de 8 meses y ahora había marcas recientes en un árbol justo al lado de mi campamento. No quería pensar en lo que eso significaba, pero la cosa se puso mucho peor, porque al apartarme del árbol, me fijé en otra cosa. Era, y sigue siendo, lo más repugnante que he visto en mi vida. Había una ardilla muerta colgando de una rama baja a pocos metros, atada con algo que parecía hilo de pescar. No soy aprensivo con los animales muertos. Soy cazador, por Dios. Pero había algo en la forma en que estaba colocada que me dio ganas de vomitar. No necesitaba ninguna señal más. Corrí de inmediato de vuelta a mi campamento y empecé a recoger mis cosas lo más rápido posible. Admito que me temblaban las manos mientras desmontaba la tienda y me costaba concentrarme sin mirar por encima del hombro cada pocos segundos. Después de lo que se sintió como una eternidad, por fin terminé de recoger todo y empecé a trotar hacia mi vehículo. Lo cargué todo. Me subí y empecé a dar marcha atrás. Parte de mí pensó que encontraría los neumáticos rajados o algo parecido, pero por suerte el coche estaba intacto. El camino era estrecho y salir marcha atrás fue incluso más difícil que entrar. Fue una auténtica tortura, un infierno, pero lo conseguí y no creo que me siguieran. Cuando por fin llegué a casa, decidí que ni siquiera iba a llamar a nadie. No veía el sentido. Siendo realistas, ¿qué iba a denunciar exactamente? No es como si alguien fuera a adentrarse tan profundamente en el bosque para investigar. Lo que más me perturba de todo sigue siendo la imagen de esa ardilla. Nadie hace algo así si no está intentando enviar un mensaje
o una amenaza. Sinceramente, no sé qué habría pasado si me hubiera quedado una noche más, o si no hubiera ido armado.